En la película El Bosque de M. Night Shyamalan, con música de James Newton Howard, una comunidad vive aislada del resto del mundo en un pueblo completamente rodeado por un bosque, donde viven unas extrañas y peligrosas criaturas con las que han establecido un pacto. Los humanos no entran en el bosque y las criaturas no entrarán en el pueblo. Pero alguien rompe el acuerdo y como consecuencia de ello sucede esto cuando es de noche. Las criaturas van hacia el pueblo y llevan consigo su música, que invade todo el pueblo antes de que lleguen. Lucius, el protagonista, ayuda a la gente a refugiarse. Lucius is outside walking. They're coming. He's inside, safe somewhere, please. Close the door. Ivy es la joven que Lucius secretamente ama y es ciega. Ivy, please. No. Don't let them in. Y aquí hace acto de presencia, por primera vez en la película, el tema principal, el tema de amor. Paremos un momento, porque esto no es lo que nos están contando, ni las imágenes ni los personajes. Lo que nos están contando es más bien esto. Al menos si considerásemos que la música debe responder a lo que está pasando en escena, a lo que vemos. Y lo que vemos son personas aterrorizadas. ¿Qué razón habría para precisamente aquí poner el tema de amor? Supongamos que en una escena de pánico como esta, lo que se pretende enfatizar es el amor que une a los dos personajes. Para que el tema principal tenga una presentación a lo grande, se baja el sonido ambiente, se ralentizan las imágenes y la música se pone así en primer plano y resulta más una escena de amor que de terror. La unión de las manos refuerza esa idea. Pero entonces, ¿por qué extender la música a los demás? ¿Qué sentido tiene que la música suene en los demás personajes cuando es el tema de amor de los dos protagonistas?
porque lo es, y así se demostrará en lo que queda de película. Pero aquí la música está explicando otra cosa diferente que justifica que el tema de amor también abrace a los demás personajes. Y aquí lo que cuenta este tema es que será el amor el que finalmente sea la salvación no solo de los protagonistas, sino de toda la comunidad. Es un spoiler en toda regla en mitad de la película.